Voy a poner aquí la referencia, que estamos nuevamente, seguimos trabajando con límite de funciones de dos variables. Ok, entonces decíamos que para poder resolver estos límites o poder evaluarlos, básicamente teníamos tres métodos, ¿verdad? Está el método de sustitución, que es el más sencillo de todos, y es el que pues el que va como en la primera línea, ¿no? O sea, si yo puedo trabajar con sustitución, ¿para qué utilizar los otros métodos, verdad? Si es el más sencillo de estos. Si eso no funciona, entonces intento con el método de factorización. Y si esto no funciona, entonces pues ya me voy con el último método, que es el que vamos a ver hoy, ¿verdad? Es un método al final, podríamos decir que es un método analítico, ¿verdad? Que tiene algunos pasos fundamentales para poder determinar si existe o no existe el límite, ¿verdad? Entonces es el método de trayectorias. Como bien dijimos, ¿verdad? En la clase anterior, para poder encontrar el límite de una función con una sola variable, ¿verdad? Era suficiente con conocer hacia dónde tiende el límite unilateral a la izquierda y el límite unilateral a la derecha, y si estos dos son iguales o no, para poder verificar si una función tiene límites. En este caso, ¿verdad? En A. En el caso de funciones de dos variables, decíamos entonces que ahí, pues obviamente se complicaba un poco, ¿verdad? Porque ya no solo estábamos hablando de que el límite se tenía que cumplir para dos direcciones, sino que en este caso se tiene que cumplir para varias direcciones, ¿verdad? Que decíamos, por eso decimos múltiples trayectorias, infinitas trayectorias, que decíamos que si teníamos un punto acá, pues tengo que evaluar que el límite exista hacia esta dirección, hacia esta, líneas rectas, líneas curvas, ¿sí? Que son las gráficas de las funciones que se pudieran acercar a ese valor, ¿verdad? Entonces aquí era un poquito más complicado, ¿sí? Entonces existe el método de trayectorias que me permite a mí evaluar si ese límite existe o no cuando estos dos no pueden ser utilizados. Entonces el día de hoy vamos a ver un ejemplo y la forma de resolverlo con este método. Vamos a ver entonces el ejercicio, este sería el ejercicio 1 para el día de hoy, ¿verdad? Me dice acá, por ejemplo, que evalúe, voy a poner acá, evalúe si los límites existen para la siguiente función, ¿sí? Tenemos aquí el límite, voy a poner existen, mejor así, en f de x, ¿verdad? Entonces en este caso el límite cuando x, y tienden a 0,0 de la función xy dividido x al cuadrado más y al cuadrado, ¿sí? Muy bien, entonces tenemos esta función. Vamos a ver que si intentamos nosotros utilizar el primer método, ¿verdad? Que ya dijimos que es el de sustitución, veamos cuál es la respuesta. Prácticamente aquí sería de sustituir el xy, ¿verdad? De 0,0. Y me daría aquí que arriba es 0, 0, dividido 0 más 0, ¿verdad? Entonces recordemos que aquí mi denominador no puede ser igual a 0 porque entonces tengo una función indefinida. Por lo tanto, no puedo utilizar el método de sustitución. Entonces me voy por el segundo método, ¿verdad? Que es el de factorización. Muy bien. Entonces,
Para el de factorización, pues tengo que evaluar si aquí puedo factorizar, ¿verdad? Entonces, veo la idea, pues obviamente es eliminar estos componentes que me hacen cero el denominador, porque es que me está generando a mí el problema, ¿verdad? Entonces, la idea sería eliminarlos. Pero por la estructura de la función realmente tampoco puedo utilizar, o sea, no es posible utilizar este método porque no hay elementos factorizables en esa función. Entonces, si ya en este caso, pues yo vine y agoté estas dos opciones, entonces me voy por mi tercer método, ¿verdad? Que es esa, ahí sí que es la vieja confiable, podríamos decirlo así, porque con ese método sí siempre se va a poder evaluar un límite, ¿sí? Ahí no hay pierde, ¿verdad? Esa sería como nuestra ecuación cuadrática, ¿sí? Que siempre se puede utilizar. Entonces voy a utilizar el método de trayectorias. Y como le digo, este es un poquito parecido, ¿verdad? A la evaluación del límite izquierdo y límite derecho de la función de una variable. Solo que en este caso vamos a dividirla en dos partes. La primera parte dice que nosotros tenemos que evaluar el límite cuando la variable x tiende a 0 en la función y vamos a evaluar el límite cuando, aquí voy a poner algo más para que veamos el límite cuando x tiende a 0, obviamente de xy siempre, ¿verdad? Y el límite, que vamos a evaluar parcialmente los límites, ¿verdad? Y aquí, por ejemplo, también voy a evaluar el límite de la función f de xy cuando y tiende a 0. Y además de encontrar el límite, esto es unilateral o, por así decirlo, parcial, estos deben cumplir con una condición, que tanto el límite cuando x tiende a 0 como el límite cuando y tiende a 0, debe ser iguales, o sea, para la función con la que estoy trabajando. Si esto se cumple, entonces ahí ya me da una pauta de que el límite puede existir, pero no me quedo ahí. Hay una segunda parte. Me voy a poner aquí. La segunda parte, entonces, si se cumple con esta función, quiero que quede claro. Si esta condición no se cumple, no hay límite. Así de sencillo. ¿Sí? No hay límite. No existe límite para esa función, ¿verdad? En XY o en AB, en los puntos AB, ¿sí? Pero si sí se cumple, entonces pasamos al siguiente, que es la segunda parte. Aquí sería como 3.1 y este sería como 3.2. Si este se cumple, entonces pasamos a evaluar lo siguiente. Evaluamos, voy a poner con otro colorcito, siempre con el que estábamos trabajando, mejor con rojo. El límite cuando, vamos a ver, x es igual a y, ¿sí? De la función xy. Y evaluamos también el límite de la función, así que f de x xy, cuando y es igual a mx. Evaluamos la pendiente. Esta es una pendiente general, que ya vamos a ver más adelante. Entonces, evaluamos estas y además, al igual que en la anterior, este límite cuando x es igual a y el límite cuando y es igual a mx deben ser iguales. Si se cumplió con esta primera y se cumplió con esta segunda, entonces decimos que el límite existe. Y obviamente el límite va a ser el que me dé acá. ¿Sí? Ese va a ser el límite. El valor que me den estos. Tienen que ser iguales. O los límites, ¿verdad? Muy bien. Si no se cumple cualquiera de estas dos, ¿sí?
1 o 2, entonces prácticamente decimos que el límite no existe. ¿Qué quiero decir con ello? Que se puede cumplir, y aquí vamos a eso, vamos a hacer aquí. Vamos a hacer como nuestro cuadrito para que lo vea, ¿verdad? Si este y este son positivos, o sea, se cumple, el límite existe. ¿Sí? Si se cumple este, pero no se cumple este, el límite no existe. Lo mismo, ¿verdad? Si este no se cumple, no importa que este se cumpla, el límite no existe. ¿Ok? Y obviamente, si no se cumplen los dos, pues menos. El límite no existe. Y a estas condiciones nos van a servir a nosotros cuando entremos a ver la parte de continuidad, ¿verdad? Pero esas son las condiciones para verificar si el límite de la función existe o no. Y eso es justamente lo que vamos a hacer con esta función. Así que voy a volver a copiar la función, ¿verdad? Para que la tengamos acá y realizar este procedimiento. Entonces voy a poner aquí límite de xy cuando este tiende a 0,0 de la función xy dividido x al cuadrado más y al cuadrado. ¿Ok? Entonces, evaluemos si existe el límite cuando x es igual a 0 y y es igual a 0 de esta función con el método de trayectorias. Entonces, el primer paso, aquí voy a poner 1.1, ¿verdad? Es evaluar el límite cuando x tiende a 0 de la función xy. ¿Qué significa esto entonces? Voy a venir y tener esta función. Entonces voy a poner xy dividido x. Aquí me faltó algo. Voy a poner aquí que prácticamente lo que voy a hacer es sustituir, ¿verdad? El valor cuando x es igual a 0 en la función xy dividido x al cuadrado más y al cuadrado. ¿Verdad? Entonces voy a poner aquí la función. Es xy, x al cuadrado más y al cuadrado. Esto es igual a ¿qué? A 0 de y y x, aquí, perdón, es 0 más y al cuadrado, ¿verdad? Entonces, ¿esto qué me queda? Me queda 0 dividido y al cuadrado, ¿sí? Entonces, aquí, ¿cuál es el límite de esta función? Pues es 0, ¿verdad? ¿Sí? Sin importar qué valor tome y, como es, aquí tenemos que es x igual a 0, pues obviamente me va a quedar que el límite es 0. Ya tengo la primera parte. Luego tengo el 1.2, entonces. Evaluar el límite parcial cuando la función, en el caso en el que y es igual a 0. ¿Sí? Esto va a ser igual entonces a ¿qué? Veamos. ¿Sí? F de x, y. Muy bien. Entonces, veamos. Cuando y es igual a 0, ¿a qué valor va a tender x? Tengo acá entonces que sería xy nuevamente dividido x al cuadrado más y al cuadrado igual a x por 0 dividido x al cuadrado más 0. Esto me da entonces 0 dividido dentro de x al cuadrado, por lo tanto, el límite tiende a 0. Aquí es límite
de x0 es igual a 0 y el límite, no tan resumido, se los voy a dejar así. Límite cuando x tiende a 0 de la función xy es igual a 0. Y el límite cuando f de xy, en el caso en el que y tiende a 0, es igual a 0. Por lo tanto, se cumple con la primera condición, que el límite cuando x tiende a 0 es igual al límite cuando y tiende a 0 de f de xy, f de xy. ¿Ok? Entonces, ahora que cumplimos con esta condición, nos vamos a la parte 2. ¿Sí? Bueno, voy a hacer entonces la parte 2 para poder evaluar si este límite existe. Entonces, aquí sería 2.1, ¿verdad? Primero. Y en el 2.1, ¿qué debemos evaluar? Debemos evaluar, dice, el límite cuando x es igual a y. Esto es lo primero que debemos evaluar. Entonces, esto significa lo siguiente. 2.1, entonces, vamos a evaluar el límite de la función xy cuando x es igual a y. ¿Qué significa esto? Entonces, voy a venir y decir lo siguiente. Límite cuando x es igual a y de la función x, y dividido x al cuadrado más y al cuadrado, esto va a ser igual a. Donde sea que haya y, lo voy a sustituir por x. Entonces me va a quedar que va a ser x por x dividido x al cuadrado más x al cuadrado. Entonces, toda la función queda en función de una sola variable, que en este caso es x. Eso es igual prácticamente a decir x al cuadrado dividido 2x al cuadrado. Se va y me queda que el límite es 1/2. ¿Sí? Entonces, básicamente acá me queda que el límite cuando x es igual a y de la función f de xy es igual a 1/2. Y ya tengo entonces la primera parte del paso número 2. Vamos con la segunda. ¿Sí? 2.2. Y dice acá el límite, en este caso es de la función xy. Voy a evaluar y igual a m de x. Cuando m es una pendiente cualquiera. Si es una pendiente general. Muy bien. Entonces, nuevamente, ¿sí? Para la función que estamos trabajando sería el límite cuando y es igual a mx de la función xy dividido x al cuadrado más y al cuadrado. Lo que tengo que hacer aquí nuevamente es sustituir. Para todas las variables y, yo voy a sustituir por mx. Entonces, en este caso me va a quedar lo siguiente. X por mx dividido x al cuadrado más mx elevado al cuadrado. ¿Alguien tiene abierto su micrófono? No sé si tiene alguna pregunta o simplemente se les activó. Si alguien tiene preguntas, me puede decir, ¿verdad? Jonathan tiene abierto su micrófono.
¿No? Ok. Solo celebra entonces. Bueno, continuamos, ¿verdad? Entonces hago la sustitución. Y esto me quedaría prácticamente mx al cuadrado aquí arriba y acá abajo me quedaría x al cuadrado más m al cuadrado x al cuadrado, ¿verdad? Entonces veamos esto, lo que voy a hacer es que voy a seguir simplificando. Aquí tengo mx al cuadrado dividido. Este es un factor común, voy a sacar el factor común, x al cuadrado, y esto va a ser igual a 1 más m al cuadrado. Entonces vean que esta factorización me permite a mí eliminar y me va a quedar lo siguiente, que m es igual, m, en este caso dividido, 1 más m al cuadrado. ¿Sí? Entonces vean que independientemente de qué valor tome m, no voy a tener este. La idea es que en esta función que yo tengo aquí, sustituir valores, cualquier valor de m, como es para diferentes trayectorias, ¿verdad? Infinitas trayectorias. Entonces, cualquier valor que yo agregara aquí a m me debería dar un medio, ¿sí? Para poder decir que van a ser iguales. Y entonces puedo hacer solo, por así decirlo, aunque aquí ya me puedo dar cuenta, pero puedo hacer una comprobación, ¿verdad? En este yo voy a sustituir cualquier valor. Voy a sustituir por uno arriba y uno me va a quedar abajo y uno y uno. Ay, aquí sí me queda. Pero en este caso no es ese, es para... Ah, va. En este me quedaba 1, 1 más 1 me queda un medio. Muy bien. Entonces ahí hay una trayectoria que ya se cumple. Pero recuerden, no es solo una trayectoria, son infinitas trayectorias. Entonces esto se debe cumplir también para 2, ¿sí? 2, aquí sería 1, ¿verdad? Más 2 al cuadrado. ¿Y cuánto me queda aquí? 2. 2 por 2, 4. Y me queda 5. Ya no es igual a este, ¿verdad? Entonces, para que yo pueda decir que el límite de la función xy, cuando y es igual a mx, sea igual a esta, no importa qué valor sustituya, siempre me tendría que dar un medio. Pero ya solo con esto veo que no se cumple y puedo seguir intentando. Si le pongo 3, ¿cuánto me queda? Aquí me va a quedar 3 y aquí me va a quedar 10. No cumple. ¿Verdad? Entonces ahí me doy cuenta que este valor, ¿verdad?, no es igual a un medio. ¿Sí? No es igual en todas las trayectorias, que es lo que se debe cumplir. Entonces esto es una evaluación de diagnóstico que ustedes pueden hacer, pero ya con lo que hicimos podemos decir entonces que el límite cuando y es igual a mx de la función que se me da. Permítanme, vamos a darle chance a que reaccione. Ahí está. Bien, entonces decíamos que el límite de la función x, y, cuando y es igual a mx, es igual a m partido 1 más m al cuadrado. Y veo también que, por lo tanto, ¿verdad? Esto no siempre es igual a, entonces en este caso el límite, cuando x es igual a y, de la función fxy, no es igual a dividido 1 más m al cuadrado, ¿verdad? Que esto sería lo mismo que decir un medio igual, no es igual a m, 1 más m al cuadrado por las diferentes trayectorias. Por lo tanto, aunque este primer punto se cumplió, este segundo punto no se cumple. Por lo tanto, después de esta metodología, ¿qué podemos concluir? Podemos concluir que el límite no existe para esta función. El límite, cuando x, y tienden
a 0,0 de la función xy dividido x al cuadrado más y al cuadrado no existe. Esa es mi conclusión, ¿sí? Entonces, en ese punto, si pudiéramos graficar en ese punto, ¿verdad? Habría, obviamente recordemos que la gráfica de estas funciones, pues son funciones, ¿cómo es? Funciones tridimensionales. Entonces, en esa parte de la figura geométrica que se forma, hay un agujero, ¿sí? Porque en esa parte no existe la función. Y no se acerca tampoco a ese punto. Y entonces con el método de trayectorias, esa sería la forma en la que yo puedo verificar si existe o no el límite de la función en AD. ¿Dudas sobre este ejercicio? ¿Se entiende lo que tienen que hacer? ¿Necesitan tiempo para copiar o podemos continuar? ¿Nos regalaría tiempo para copiarlo, ingeniera? Sí, claro, les voy a dar tiempo. Como yo sé que me fui un poco rápido, entonces voy a iniciar desde acá. Simplemente me van diciendo, por favor, cuando ya necesiten que baje. ¿Ok? Les voy a darnos un par de minutos para que copien y luego pues podemos continuar. Voy a dejar de grabar por el momento. Igual ya nos queda poco tiempo para finalizar.